過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Panadero, para Deku Black, para Ángel Marín, para Spectro Phantom, para Basi Rodríguez, para MTW11, para Michael Cubo, para Rupstrike, para Facundo Nahuel Erazo, para The Last Player 58, para Castillo, para Joseos, para Alejandro López, para Site Zero, para Edgar Martínez, para Belzatot, para Jair Extra, para Niel 4-Bit, para Antonio Bonilla, para William Álvarez, para C700, para Kainix, para Mauricio Hernández, para Brian Morales. Y finalmente un saludo para mi querido admin, Lalis DM, para Kwamabese, Fanfix, que se unió con el rango Dios Omniversal. Y para Andrea Etuperite y Michael González, que se unieron al canal con el rango Estás loco, están locos, muchas gracias. 3. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. No podía ver nada más que oscuridad, mientras seguía escuchando un pitido desde la distancia. Poco a poco, pude sentir mis extremidades y el constante pitido cada vez más fuerte y claro. Abrí los ojos nuevamente y estaba confundido. No me sentía como antes. Me sentí extraño y también me asaltó un gran dolor en la cabeza como si me la hubieran partido. No, debería estar muerta y no en algún hospital recuperándome. Inmediatamente, noté que el pitido provenía de una máquina que monitoreaba mis signos vitales, ya que cables extraños estaban pegados desde mi cuerpo a estas máquinas. Estaba acostado en la cama con mantas y sábanas livianas, conectado a una vía intravenosa y con un tubo de drenaje de líquido insertado en mi pecho. Me dolía respirar y moverme. La habitación estaba ventilada, pero el aire se sentía viciado cuando olí sus antisépticos, un poco amargos, con matices de la fragancia artificial contenida en jabones y limpiadores. Honestamente no necesitaba que nadie me dijera que estaba en un hospital porque eso estaba claro y bastante razonable, considerando lo que me acaba de pasar. Una joven vestida de uniforme blanco entró en mi habitación. Sabía que era enfermera debido a su uniforme obvio mientras revisaba mis signos vitales mientras hacía lo que sea que hacen las enfermeras. Intenté adaptarme a una posición sentada, pero me pidieron que no intentara moverme todavía porque estaba gravemente herido y todavía estaba demasiado débil para moverme. Wow, Tom, es un milagro que estés vivo, debes ser un luchador. Exclamó la joven enfermera mientras seguía escribiendo en su portapapeles y ocupándose de sus asuntos de enfermera. Tenía una voz muy tranquilizadora que realmente podía ayudar al paciente a relajarse mientras hablaba o tal vez todavía estaba mareado por todo lo que estaba sucediendo. Todavía la estaba observando cuando noté que ella simplemente me llamaba Tom, lo cual me resultó bastante extraño porque mi nombre era John. Sin embargo, permanecí en silencio porque todavía estaba muy confundido y tratando de comprender mi condición actual. Pensé para mis adentros. Tal vez simplemente eligió llamarme Tom como apodo porque no sabe mi nombre, ya que nadie en este hospital sabría realmente mi identidad, lo cual habría sido cierto, pero recordé que los paramédicos sabían. Mi nombre era Juan. De todos modos, creo que lo dejaré así por ahora, ya que será un dolor de cabeza preocuparme por eso ahora. Punto de vista del médico. Nombre: Tom Hendrix, edad 19, condición estable, un paciente que recientemente se vio involucrado en un terrible accidente automovilístico que se cobró la vida de su familia inmediata. Estaba en un automóvil con sus padres y su hermano menor, del cual fue el único sobreviviente.
La policía todavía está buscando a algún familiar lejano y pasará un tiempo antes de que encuentren a alguno. Su supervivencia es bastante extraña porque tenía algunos huesos rotos y carne desgarrada junto con una lesión importante en la cabeza, mucho más que unos pocos moretones y hemorragias internas que se han atendido mediante cirugía. Siento lástima por él, perder a tus familiares en un accidente del que solo tú saliste con vida podría llevar a una persona a un espacio profundo de desesperación y paranoia y además dejarla traumatizada, así que creo que es mejor no darle la noticia sobre su familia todavía. ¿Pero qué le vamos a decir cuando empiece a preguntar por ellos? Realmente no puedo mentirle al joven, ¿verdad? A veces simplemente no puedo evitar odiar mi trabajo. Encuentro algo extraño. No ha preguntado por su familia desde que despertó. La mayoría de las personas estarían estresadas y exigiendo ver a su familia que estaba con ellos durante el accidente o preguntarles sobre su bienestar, pero por alguna razón él permanece tranquilo y no ha dicho una palabra desde que recuperó el conocimiento. Espero que no sufra pérdida de memoria. De todos modos lo sabremos pronto. Sospecho que podría estar sufriendo una afección médica conocida como lesión cerebral traumática, LI, debido al accidente. La lesión cerebral traumática generalmente resulta de un golpe violento o una sacudida en la cabeza o el cuerpo. Un objeto que atraviesa el tejido cerebral, como una bala o un trozo de cráneo roto, también puede causar una lesión cerebral traumática. Punto de vista de Tom Hendricks. La comida del hospital se podría comparar con el almuerzo caliente que comí en mi escuela primaria, carne seca, misteriosa, etc. Es bueno que no tenga sensibilidad alimentaria. El doctor trató de no demostrarlo, pero puedo ver en sus ojos que me tiene lástima por alguna razón que no entiendo. Tal vez él sabía de mi situación, pero siento que me está ocultando algo más grande que eso, algo que debería. Realmente saben. Me puse un poco hablador con la enfermera, resulta que se llamaba Lillian. Solo tuvimos algunas conversaciones, pero creo que me di cuenta de que era una buena persona con un corazón bondadoso, como lo son todas las enfermeras. Aquí también fue donde las cosas empezaron a ponerse un poco extrañas. El médico me preguntó si recordaba algo de mi accidente y le dije que recuerdo haber sido perseguido por unos matones y luego haber sido atropellado por un camión, pero él me miró y dijo que ese no era el caso. Dijo que estaba en un coche con mi familia durante una fuerte tormenta cuando entonces mi papá perdió el control del auto y se cayó por un acantilado debido al camino resbaladizo mientras intentaba evitar algunas rocas que habían caído de una colina arriba. Este tipo debe estar jodiéndome ahora mismo porque no estaba en ningún auto sin familia, y mucho menos con mi mamá y mi papá. Pensé dentro de mí. Empezó a hacer preguntas y a escribir algo en su portapapeles cada vez que le daba una respuesta, incluso si no le daba una respuesta, todavía escribía algo en él y esto realmente me cabreó. Después de este pequeño ejercicio retorcido, llegó a una conclusión y me diagnosticó amnesia y una lesión cerebral traumática, LI, por sus siglas en inglés. Me dijo que esta es una lesión que afecta el funcionamiento del cerebro. Pero estaba tan seguro de que este viejo debía estar jodiéndome, porque sabía exactamente lo que estaba diciendo. Viejo común, deja de joderme. No he visto a mi mamá en mucho tiempo, apenas puedo recordar cómo es. Mi papá y yo fuimos atacados por mi tío mientras intentaba escapar mientras me perseguían algunos de sus lacayos y fui atropellado por un camión esa noche al intentar liberarme de sus garras, así que deja a este viejo de mierda. Le grité al doctor, sintiendo mucha frustración y confundiéndome mucho en este momento porque nada parece tener sentido desde que desperté. Mirando el florero a mi lado pude ver mi reflejo en él. Esto no puede estar pasando, esto no es real, tal vez todavía estoy en la sala de espera antes de pasar a la otra vida, murmuré. Yo mismo cuando noté que mi cabello ahora era de una mezcla de tonos blanco y negro. Le pregunté por qué mi cabello era blanco y me dijo que nací así, un rasgo hereditario de mi padre. Y entonces me di cuenta de que todavía debía estar inconsciente, porque nada de esto tiene sentido, mi subconsciente debe estar jugándome una mala pasada. Intenté levantarme y estaba a punto de enloquecer, queriendo salir de este loco hospital para poder obtener algunas respuestas, pero simplemente caí al suelo porque mis piernas todavía estaban demasiado débiles para caminar. Mientras estaba en el suelo intenté gatear. Si mis piernas no funcionan, usaré mis manos. En ese momento, el médico pidió ayuda y unos 2 enfermeros se acercaron y me levantaron con fuerza en un intento de volver a ponerme en la cama, pero luché y seguí gritando. Quítenme las manos de encima, cabrones, pero todo para no sirvió de nada porque todavía estaba demasiado débil para defenderme.
Me dieron un sedante suave y mientras poco a poco perdía el conocimiento, me preguntaba qué carajo estaba pasando. Podía sentir las luces apagarse lenta y pacíficamente mientras sentía que me calmaba, lo cual era muy molesto porque nadie me había dado respuesta. Doctores. Punto de vista: la lesión cerebral traumática de Tom es más grave de lo que esperaba. Los problemas psiquiátricos, incluidas las alucinaciones y los delirios, son ciertamente más comunes después de una lesión cerebral traumática. El riesgo de nueva aparición de enfermedades psiquiátricas después de una lesión cerebral continúa durante mucho tiempo y puede observarse en cualquier gravedad de lesión cerebral traumática. Algunos medicamentos pueden aumentar la confusión o provocar alucinaciones o delirios. Los medicamentos estimulantes como Ritalin, Adderall y Amantadine tienen este posible efecto secundario. También se debe realizar una evaluación para garantizar que estos síntomas no estén relacionados con las convulsiones. Realmente espero que esto no cause daño permanente a su cerebro, porque realmente me gustaría ayudarlo y ayudarlo a encontrar un cierre a la muerte de su familia. A Tom le administraron sedantes durante una semana para ayudarlo a sanar y no forzar su cerebro casi dañado con estrés y pensamientos excesivos o comportamientos agresivos repentinos como los que había mostrado. Al despertarse unos días después de la sedación, Tom se dio cuenta de que tenía que tomarse las cosas con calma y tratar de comprender qué estaba pasando realmente aquí y por qué parecía como si lo hubieran sacado de la realidad y entrado en otra, lleno de un montón de locura. Al girar a su izquierda, ve a la enfermera Lillian, reemplazando las flores marchitas del jarrón con algunas orquídeas frescas y la llama. Él le había preguntado si había noticias sobre el asesinato de su padre y si su tío traidor había sido capturado, pero la respuesta que ella le dio fue a la vez desgarradora y confusa, ya que parece que todos siguen apegándose a la misma historia desagradable que lo convierte a él. No solo parecen locos, pero también suenan locos. Ella le dijo con amargura que no tenía ningún conocimiento sobre su tío ni sobre ningún otro familiar, pero sus padres y su hermano menor murieron en el accidente y él fue el único superviviente. No estreses demasiado tu cerebro tratando de recordar qué sucedió exactamente, solo empeorará tu lesión en la cabeza y también tu amnesia. Dijo la enfermera en tono preocupado y con una expresión de lástima en su rostro, mientras lo divisaba mirando hacia abajo y colocando una mano en su cabeza como si estuviera angustiado. Tom intentó recordar sus pensamientos y armar el extraño rompecabezas, queriendo rápidamente descubrir qué diablos estaba pasando, cuando el médico entró en la habitación del paciente. «Señor Hendrickson, ¿cómo se siente?», preguntó el médico preocupado. Como si me hubiera atropellado un camión tratando de escapar de una tormenta de tornados. Respondió el tosco adolescente que finalmente decidió cooperar ya que rebelarse no le servirá de nada. El médico se rió entre dientes mientras procedía a comprobar los signos vitales de Tom. Para asombro del médico, se dio cuenta de que Tom se había curado a un ritmo increíblemente rápido. Al paciente que ahora coopera fue llevado a una radiografía y salió a la luz que la mayoría de los huesos fracturados están bastante curados ya que se han fusionado por completo y apenas sentía dolor, solo sentía ligeros dolores en ciertas áreas. En cuanto a sus heridas, ya estaban curadas y estas revelaciones dejaron a los médicos maravillados mientras reflexionaban sobre cómo algo así era posible porque no podía explicarse en términos médicos, ni siquiera oírse en el campo médico. Solo se puede explicar si Tom fuera un metahumano, son una raza de humanos que han evolucionado adquirido poderes especiales, ya que ahora parecen estar en todas partes, lo que hace que parezca la nueva normalidad. El Dr. Walter, que era el médico jefe y estaba a cargo del paciente, en realidad era el médico de familia de Tom, del cual sabrás si Tom era un metahumano. El Dr. Walter le aconsejó que comenzara una terapia para poder recuperarse más rápido y recuperar sus recuerdos más rápidamente. Tom había rechazado previamente la idea de realizar terapia, pero para recuperarse por completo y salir del hospital lo antes posible, decidió comenzar la terapia para poder investigar y ver por sí mismo lo que realmente estaba pasando. Sintió que la gente en el hospital estaba coqueteando con él o impidiéndole la verdad, lo que hizo que Tom se sintiera disgustado y rencoroso. Inmediatamente estuvo a solas con el Dr. Walter sin la presencia de nadie. Tom le hizo la pregunta sobre su familia a la cual todos le habían estado dando una respuesta muy absurda. Para su consternación, el médico le explicó todo nuevamente en relación con el accidente automovilístico con su familia y siendo el único sobreviviente. Sí, como si nunca hubiera escuchado todo eso antes, comentó Tom sarcásticamente con una expresión de disgusto en su rostro.
Aún así, le resultaba irritante que todos se apegaran a esa historia, lo que lo enfurecía, ya que parece que todos están jugando algún tipo de juego enfermizo, pero siguió tratando de ignorarlo. Al final empieza terapia, no para su amnesia, porque sabe que no tiene pérdida de memoria, pero aceptó para recuperar sus habilidades cognitivas y su memoria muscular y poder volver a caminar y hacer ciertas cosas básicas. Sin problemas ni ayuda. El examen físico incluye un examen neurológico para comprobar los reflejos, la función sensorial, el equilibrio y otros aspectos fisiológicos del cerebro y el sistema nervioso. Las pruebas de imágenes fueron algo que el médico también hizo, que incluían una resonancia magnética y una tomografía computarizada para detectar daños o anomalías cerebrales. También se realizaron análisis de sangre para detectar infecciones, deficiencias nutricionales u otros problemas. Un electroencefalograma para comprobar la presencia de actividad convulsiva. Se tomaron todas las precauciones para garantizar que no tenga daño cerebral. Esta terapia tardó una semana entera en completarse y en que sus extremidades, que finalmente volvían a sentirse como las suyas, recuperaran sus habilidades cognitivas. Ahora podía caminar y correr sin la ayuda de una muleta o de una enfermera, y básicamente se ha recuperado por completo. Pero los médicos todavía querían examinar esto y un poco más solo para estar seguro de que está listo para enfrentar al mundo nuevamente. En cuanto a su amnesia, el médico pensó que lo mejor sería volver a casa, reunirse con amigos y estar rodeado de cosas familiares podría hacerle recuperar sus recuerdos. Vivir con amnesia puede ser frustrante para quienes tienen pérdida de memoria, y también para sus familiares y amigos. Las personas con formas más graves de amnesia pueden necesitar asistencia directa de amigos o cuidadores profesionales. Dijo el médico mientras le aconsejaba a Tom que aceptara ayuda adicional, la cual él se niega rotundamente a recibir. Puede resultar útil hablar con otras personas que comprendan por lo que está pasando y que puedan brindarle consejos o sugerencias sobre cómo vivir con amnesia. Aconsejó el médico que sigue insistiendo, esperando que cambie de opinión al respecto. Tom aceptó unirse a un grupo de apoyo y le entregaron una tarjeta de membresía de uno cercano. PSH. Como si me uniera a un grupo lleno de personas jodidas que siguen compartiendo historias de sus patéticas vidas y formando una comunidad de gente jodida. Acabo de estar de acuerdo con el Dr. Walter para que deje el tema y yo pueda salir del hospital tan pronto como pueda. Finalmente Tom iba a ser dado de alta al día siguiente, después de su sesión de terapia diaria no tenía nada más que hacer, lo que lo mantuvo holgazaneando y recostado en la cama por el resto del día, viendo televisión mientras leía algunas revistas que encontró en la pequeña mesa de la habitación. Su habitación del hospital. Mientras ve un programa de televisión, decide consultar el canal de noticias para ver si se anunciaría en las noticias algo relacionado con la noche de su accidente y el asesinato de su padre o la toma de control de su compañía por parte de su tío, pero en lugar de eso eran noticias sobre un robo de un banco. Al mirar de cerca el informe de noticias y las imágenes del incidente que se reproducían en la pantalla, vio a un joven vestido con un traje amarillo y rojo con un rayo dibujado en el emblema en su pecho que lo hacía parecer un superhéroe. El joven se estaba moviendo como un velocista mientras dominaba y detenía por completo a los ladrones armados. Después de las imágenes, fue entrevistado por la prensa donde hizo una declaración diciéndole a la gente de Central City que los ama y que trabajaría más duro para mantenerlos a salvo. Inmediatamente después de la entrevista, dijo con una sonrisa en su rostro: tengo que correr antes de alejarse y dibujar un rayo en llamas en el suelo, que era el mismo que el del emblema en su pecho, mientras la multitud vitoreaba en adoración. Para él. ¡Hijo de puta!, exclamó Tom con la boca abierta mientras sus ojos se abrían con sorpresa y su mirada parpadeaba con sorpresa mientras seguía mirando la pantalla del televisor. Hay un límite de locura que un hombre puede soportar en este momento. ¿Qué carajo está pasando aquí?, comentó Tom sin un cambio visible en su expresión facial. Al principio pensó que tal vez eran actores, pero ver al velocista moverse era demasiado realista para haber sido editado y el pánico real de los rehenes debido a los disparos y el cautiverio era demasiado real. Además, ¿de qué serviría la noticia si informaran noticias falsas con imágenes editadas? Desvió la mirada hacia el titular de las noticias en la pantalla y vio la leyenda: robo a un banco obstaculizado y 25 rehenes rescatados, todo realizado por el superhéroe conocido como Kid Flash. Había leído cómics y visto películas, incluso dibujos animados, sobre la serie Flash y sabía muy bien que el superhéroe en la pantalla era en realidad Kid Flash.
El mejor amigo y compañero de cuarto de Tom, Alex, era un gran fanático de DC que tenía su dormitorio lleno de carteles de superhéroes de DC, principalmente la Liga de la Justicia. Incluso lo hizo ver dibujos animados y leer cómics sobre el verso DC, pero no les prestó atención, ya que los encontraba distracciones y no podía permitir que las ficciones le impidieran alcanzar o perder de vista su objetivo, que era superando a su papá, académicamente y en todos los aspectos. Dijo Central City, murmuró el confundido Tom mientras miraba de cerca nuevamente los titulares de las noticias, luego se dio cuenta eminentemente de que el incidente estaba teniendo lugar en Central City. Como recordó de los cómics, Central City era el hogar y territorio de Flash y Kid Flash, lo cual estaba muy lejos de casa. No en casa, de su propio universo por completo, ya que Central City ni siquiera existe de donde él es. Tom llamó a una enfermera y le preguntó si de lo que hablaba la noticia realmente sucedió o fue solo un acto, y ella confirmó que era cierto, diciendo que Flash, Kid Flash y la mayoría de los superhéroes de la ciudad los mantienen a salvo de los supervillanos y amenazas de los metahumanos. ¿Superhéroes? ¿Metahumanos? ¿Hay alguien ahí arriba jodiéndome ahora mismo? Tom quedó completamente estupefacto ante las revelaciones. Para romper el iceberg, preguntó en qué ciudad estaba ubicado este hospital en particular, y la respuesta que obtuvo fue algo que atestiguaba que el pensamiento que había deseado no fuera cierto, en realidad parecía imposible. Otros titulares fueron sobre el héroe enmascarado también conocido como Flecha Verde, quien detuvo violentamente a algunos criminales en Star City. También del acertijo que fue capturado en Gotham y entregado al jefe de policía por el justiciero Caballero Oscuro también conocido como Batman. Tom seguía viendo noticias sobre las actividades de diferentes miembros de la Liga de la Justicia y otros superhéroes que frustraban los planes de los villanos y aprehendían a los criminales, lo que facilitaba el trabajo a la policía, ya que la mayoría de ellos eran en realidad supervillanos a quienes unas simples balas no les harían mella. Esta fue una píldora enorme para tragar. Había leído cómics ficticios sobre ser transportado o reencarnado en otro mundo. También veía series de anime donde el personaje principal se reencarnaba en otro mundo, o como lo llaman Isekai. Por supuesto, su padre hizo que se los confiscaran todos, diciendo que debería concentrarse más en sus estudios y no prestar atención a esas tonterías ficticias a las que dedicaba su tiempo. Tom se dio cuenta de que podría haber muerto en el accidente y, como su doble también murió aquí, un ser sobrenatural allí arriba debe haber transmigrado su alma a este universo. Entonces, de todo el universo conocido y desconocido, yo me reencarné en este jodido en particular donde simplemente suceden cosas, el verso de DC, sí, a la mierda esta mierda. Estoy fuera. Sniff Sara. Solo otro día en las trincheras, no, solo estoy bromeando, todavía estoy en el hospital, pero hay algo diferente en el día de hoy. Mi tiempo en terapia fue una auténtica mierda, las enfermeras seguían elogiándome con sonrisas en sus caras cada vez que daba un paso mientras me apoyaba en las barras de madera como apoyo, tratándome como a un niño pequeño que acababa de empezar a aprender a caminar y sobornando al pobre niño con piruletas si podía caminar hasta el punto destinado. Suspiros y sus sonrisas sirvieron como motivación para hacerlo mejor, pero yo era un poco recesivo. No pude soportarlo más. Sé que esta será mi última sesión, pero el aire del hospital era un poco repugnante. Necesito un poco de aire fresco y una comida abundante lo antes posible. Está bien, ya es suficiente por hoy, escuché la voz de la directora de enfermería de fitness que me sacó de mis pensamientos. Giré hacia mi izquierda y vi a mi enfermera, Lillian, parada junto a la puerta con una pequeña sonrisa en su rostro antes de decirme que me refrescara y darme la buena noticia de que pronto me darán el alta. Ya era hora. Una cosa que sé sobre el verso de DC es que es un lugar donde simplemente suceden cosas, en un momento podrías seguir con tu día normal y al siguiente, ¡boom! Un villano podría aparecer de la nada y desaparecer. Lástima que me despierto en un universo lleno de gente que lo ve como algo normal por aquí. Afortunadamente hay personas que se hacen llamar héroes y están dispuestas a detener a ese tipo de villanos. Nunca fui un ávido fanático de los héroes y las obras de ficción heroicas en mi vida anterior, pero si lo fuera, diré que Flash habría sido mi favorito. Recuerdo haber visto la serie de CW Flash, sí, la vi y juro que ese chico experimentó más dolor que la mayoría de los héroes de DC que conocía. La madre de este tipo fue asesinada por Reverse Flash, el oponente más notorio de DC, y su padre fue enviado a la cárcel por su asesinato cuando él era un niño. Después de pasar años en prisión, su padre finalmente fue liberado cuando se demostró que era inocente y luego Zoom lo mató frente a sus propios ojos.
Maldita sea, ¿no es eso simplemente diabólico? De todos modos, finalmente había llegado la hora y me dieron de alta inmediatamente después de firmar los documentos de alta. Hice autostop a casa con el Dr. Walter, quien se ofreció a ayudarme en todo lo que pudiera. También me habló del abogado de mi familia que me visitará en unas horas, diciéndome que solo tengo que firmar unos documentos para que la herencia de mi familia sea mía. Por lo que parece, eso no será gran cosa, ya que la casa parecía un hogar normal a diferencia de la mansión de mi padre real en mi mundo anterior. Resulta que este padre no es tan rico como lo era en mi mundo anterior. Al ver las fotos y retratos familiares en la pared, murmuré para mis adentros. Deben haber sido una familia tremendamente feliz. Gruñido un sonido proveniente de mi estómago acompañado de ligeras vibraciones, indicándome que pague mis deudas. Hace tiempo que siento esta sensación, casi me he olvidado de lo que se siente tener hambre. Caminé hasta la nevera y Dios. Casi vomité los restos que quedaban en mi vientre del hospital. La compra se había echado a perder, muy mal, y ahora tengo que limpiarla. Suspiro. 4 horas después Hugh había terminado de limpiar. Finalmente, suspiré con alivio mientras me hundía en mi acogedor sofá negro. ¿Quién diría que limpiar podría ser tan complicado? Siendo un niño rico en mi vida anterior, teníamos limpiadores y lo veía como un trabajo vago que simplemente había que hacer, pero no, si pudiera regresar definitivamente les daría un aumento a las empleadas domésticas y a los jardineros. Sé que debería estar descansando ya que acabo de llegar del hospital, pero me siento completamente bien. No puedo simplemente quedarme aquí sudando, tengo que refrescarme. Ding dong, el timbre sonó inmediatamente cuando salí de mi baño frío y refrescante. ¿Quién está ahí?, pregunté mientras espiaba por la mirilla de la puerta cuando vi a un hombre vestido con un traje gris con corbata negra, sosteniendo un maletín. Se identificó como el abogado de nuestra familia. Bien. El doctor me dijo que esperara su llegada. Pensé. No tuve muchos tratos con abogados en mi vida pasada, pero sabía qué esperar y a qué prestar atención. Después de leer atentamente los documentos que trajo consigo, los firmé y la herencia de mi familia ahora es mía. Se cerrarán las cuentas bancarias de mis padres y hermanos y el dinero se enviará a mi cuenta. Lo que significa que tengo suficiente para vivir por un tiempo, pero al final necesitaré obtener una fuente de ingresos. Está bien, ya está todo hecho, recuerda llamarme si necesitas mi ayuda con algo. Dijo mi abogado mientras extendía su mano para darme su tarjeta, acompañado de un apretón de manos, antes de despedirse. Gruñido, joder, casi me olvido que tenía hambre. Estaba exhausto, hambriento y deshidratado, pero decidí improvisar y llegué a la conclusión de que necesitaba comer algo y, además, era grande. Durante mi viaje desde el hospital, Walter pasó por un restaurante llamado Big Belly Burger, no me malinterpretes, pero el nombre de ese restaurante y la idea de esas hamburguesas junto con papas fritas y un batido frío me hizo la boca agua y se me hizo salivar ante este manjar. Necesitaba un cambio de ropa que me llevó al guardarropa de mi doble y sí, debo decir que quedé impresionado. Parece que tenemos estilo y buen sentido de la moda, sin importar el universo en el que nos encontremos. Me puse unos vaqueros negros seguidos de una sudadera con capucha gris para el frío de la noche y luego completé el conjunto con unas Vans básicas. Tomando mi billetera que contenía mi tarjeta de crédito mientras me aventuraba en la noche, abordé un taxi que me llevó a un cajero automático cerca del restaurante. Resulta que mi PIN eran los últimos dígitos de la línea de contacto de mi padre aquí, lo típico en mí. Entré al restaurante y caminé directamente hacia el mostrador para hacer mi pedido mientras observaba a todos. No sé qué esperaba, pero todos aquí parecían normales, aburridos. Quizás soy yo quien se parece al villano. Me susurré a mí mismo. Una risa de la chica en el mostrador llamó mi atención, haciéndome girar para mirarla, levantando una ceja cuando noté que me estaba dando una mirada de disculpa, pero estaba tratando de evitar reírse con una mano sobre su boca. Me preguntaba por qué se reía, así que solo tenía que hacer la pregunta, discúlpeme señorita. Tengo algo en la cara que la hace reír. Nada, señor. Simplemente lo escuché y su tinte para el cabello también se está pegando. Oh, está bien, respondí con una expresión más relajada en mi rostro, pero aún así no me molesté en corregirla sobre la segunda parte de la oración. ¿Puedo tomar su orden?, preguntó con una sonrisa en su rostro. Hice mi pedido y luego tomé asiento en un rincón del otro extremo del restaurante. Después de un rato, trajeron mi pedido a mi mesa, una hamburguesa de panza grande con papas fritas acompañada de un batido frío para acompañarlo todo. Esta comida me tiene salivando, bueno, es hora de empezar.
Saboreé cada bocado en comparación con mi vida anterior, mi padre me reprendió por comer ese tipo de comidas. Oh, todas las cosas que me perdí solo por tener un cuerpo y una salud mental estúpidos. Bien como sea, he empezado una nueva vida y voy a disfrutar cada momento de ella. Una vida llena de emoción y emoción. Sería como mi propio reality show, ver a héroes y villanos ir a la ciudad. Una vida en la que sentiría el tipo de adrenalina que nunca antes había sentido, y al mismo tiempo me mantendría alejado del estrés y los compromisos innecesarios. Al mirar la pantalla del televisor, me di cuenta de que había noticias sobre el Joker escapando de Arkham Asylum y también noticias sobre un diamante muy caro robado de un museo sin ningún rastro o evidencia excepto láseres congelados y cerraduras congeladas con el hielo, leyendo en una temperatura del cero absoluto. No necesité la ayuda de nadie antes de descubrir que era obra del Capitán Cold y gracias a Dios no estaba en Gotham. El Joker es demasiado aterrador e impredecible para estar en la misma ciudad. ¿Quién sabe? Podría simplemente despertarse una mañana y decirse a sí mismo con una mirada psicótica en sus ojos: oh, creo que rociaré a todos en Gotham con mi gas Joker para que todos se vean como yo. No gracias, no quiero estar cerca de un lunático inestable. Sin embargo, culpo a Batman, él sabe que el Joker siempre escapará y aún así decide llevarlo a la misma prisión de la que acaba de escapar. Es como si estuvieran jugando un enfermizo juego de mancharse. Tal vez visite Gotham pronto, tal vez encuentre algo divertido allí. ¿Quién sabe qué me deparará el futuro aquí? Levantándome, le hice una señal a la camarera y pagué mi comida mientras me despedía. Mientras subía a un taxi me di cuenta de algo que no había registrado del todo en mi cabeza desde que llegué a casa. Soy solo yo, sin padres, sin hermanos, sin compromisos molestos y si paso junto a alguien que se supone que debo conocer pero no lo conozco, simplemente lo tomarán como amnesia. Realmente me gustaría vivir una vida muy tranquila y normal aquí porque no tengo responsabilidades, no tengo a nadie tratando de impresionar o superar. Somos solo yo y yo, así que voy a vivir la vida por mí mismo sin que los demás me molesten. Sin lugar a dudas, también necesito empezar a ir a un gimnasio por aquí. Dios sabe que no puedo soportar la visión de esta patética estructura corporal. Parece que quedarse en el hospital por un tiempo realmente afecta a los músculos. Una cosa buena es que vivo en Central City, donde todo es arco iris y sol, donde los villanos tienen apodos lindos y carecen de sed de sangre real o tienen una erección furiosa por los velocistas residentes. Incluso si preparan algo para matar civiles, eventualmente Flash los detendrá y los enviará a Iron Heights. Al llegar a mi puerta, hay una cosa en la que todavía estoy reflexionando incluso mientras todavía estoy en el taxi, y es en qué DC verse en particular resido actualmente para saber cuán jodido estoy en realidad. El sonido de un despertador llenó el aire ya que indicaba el comienzo de un nuevo día. Tom abrió los ojos y miró fijamente al techo durante unos segundos antes de apagar la alarma que sonaba junto a su cama. Se levantó de la cama y luego caminó hacia la ventana para abrir las cortinas, dejando que la luz del día entrara en su habitación. La siguiente rutina fue la que lo llevó al baño, dándose una ducha fría inmediatamente después de cepillarse la boca. Después de refrescarse, fue a la cocina a preparar el desayuno. Un desayuno sencillo de tostadas y zumo de naranja con huevos fritos. Un desayuno saludable para empezar el día había sido su rutina durante los últimos días. A lo largo de los últimos días había recibido llamadas de diferentes personas, enviándole sus condolencias por la trágica muerte de sus padres y hermano, recibió llamadas de familiares y amigos de la familia, parientes, incluso amigos de la universidad lo llamaron. Obviamente no recordaba ninguno de ellos, por lo que supusieron que su amnesia le dificultaba recordarlos. Esto hizo que todos se presentaran ante él y no lo pusieran en una posición incómoda cuando llamaran. Muchos querían ver cómo estaba, pero él rechazó su oferta y les dijo que estaba bien, que estaba juntando las piezas y que se curaría a su propio ritmo. La mitad de esas llamadas fueron simplemente mintiendo entre dientes para reducir la vergüenza que sentía cada vez que alguien que se suponía conocía llamaba y tenía que explicar su situación. Con suerte, su predecesor no tenía ninguna relación actual con una chica porque esa era una conversación que no quería tener en el corto plazo. Incómodo habría sido quedarse corto. Los abuelos de Tom lo llamaron y querían que se quedara con ellos por un tiempo, pero nuevamente rechazó su oferta e incluso les impidió venir a visitarlo hasta el funeral. Se mostró muy tranquilo y compasivo al hablar con sus abuelos porque sabía un poco de lo mal que se habrían sentido en ese momento. Pasó más de una hora consolándolos por teléfono, asegurándoles que estaba bien, un poco conmocionado, pero bien.
Se están realizando los preparativos para el funeral de sus padres y su hermano menor. Resultó que su predecesor todavía estaba en la universidad y tendrá que continuar para poder adaptarse a su nueva normalidad. Anillo. Un timbre salió de su teléfono mientras todavía estaba desayunando. Agarrando el dispositivo, echó un vistazo a la pantalla resaltada para ver quién estaba llamando. Ojalá no sea un miembro de la familia. Afortunadamente, fue un recordatorio colocado en esa fecha para recordarle su cita con el médico. Mierda, me olvidé por completo de estas aburridas sesiones con el médico. Tom dejó escapar un suspiro de cansancio ante el recordatorio. Su cita con el médico será la última hasta nuevo aviso. El médico suele comprobar si hay daños mentales y trata de ayudarle con su amnesia. Tom terminó el desayuno y decidió mirar televisión un poco antes de salir. Cada vez que encendía la televisión, generalmente se trataba de héroes y villanos, la tasa de criminalidad seguía aumentando incluso con la presencia de héroes. Se sentó y se dejó caer cómodamente en su acogedor sofá, tomó el control remoto y encendió la televisión. Siguió desplazándose y cambiando de canal en canal, incapaz de encontrar nada que le pareciera entretenido. Luego apagó la televisión y decidió ir a su cita con el médico. Tom se levantó de su sofá y caminó en dirección a su habitación subiendo las escaleras. Él va a su guardarropa en busca de un traje que se adapte a sus gustos. El armario estaba lleno de ropa de colores oscuros, que en realidad es su estilo de vestir. Escogió una sudadera de cuello alto de color gris ceniza y la complementó con unos pantalones vaqueros azul oscuro. Usando un abrigo sobre la sudadera debido al frío que hacía afuera, tomó un gorro blanco y un par de zapatos y salió de la casa. Al entrar al hospital, de inmediato su nariz se encendió con el olor áspero pero común de la institución. La alta concentración de antiséptico, un poco amargo, con matices de la fragancia artificial contenida en jabones y limpiadores, llenaba el aire. Un aroma tan familiar que le recordó su primer día en el hospital, el día en que despertó en este verso. Al tomar el ascensor que conducía al consultorio del médico, Tom se topó con una persona familiar. Era la misma enfermera que se encargaba de sus chequeos diarios durante su estancia en el hospital. Mírate, te ves mucho mejor que hace un mes. Dijo la enfermera familiar con una expresión de asombro en su rostro. No solo me veo mejor, sino que también me siento mejor. Él la miró con una expresión ilegible en su rostro, casi como si no le inmutara el entusiasmo de ella por verlo. Siempre tuvo un problema con el tipo burbujeante. Vamos, no me golpees con esa mirada fría tuya. Es agradable verte de nuevo a pesar de que ya no estabas. No siento lo mismo. Ella lo dijo con una sonrisa, ignorando su actitud hacia ella mientras golpeaba su hombro con un puñetazo burlón. Admito que es bueno ver que no has cambiado ni un poco. Estás tan entusiasmado como siempre. Ahí lo tienes, no está de más corresponder la energía positiva que una persona te dirige a través de una conversación, ¿verdad? Cierto, pero sigue siendo un dolor de cabeza fingir que me importan esas bromas cuando lo encuentro aburrido. Oh, realmente eres otra cosa. Espero que podamos ponernos al día en algún momento, tengo que atender a un paciente ahora mismo, adiós. Ella se despidió de él con la mano y entró apresuradamente en el ascensor y pulsó los botones con nerviosismo. La observó hasta que las puertas del ascensor se cerraron y se perdieron de vista. Este pequeño encuentro hizo que una sonrisa se dibujara en el rostro de Tom. Su comportamiento le resultó un poco divertido. Ahora es el momento de atender los asuntos del día. Se dirigió hacia el consultorio del médico y llamó a la puerta de vidrio que tenía impreso el nombre del Dr. Walter. Vamos Tom, sé que eres tú. Una voz tranquila, familiar y de voz suave llegó desde el otro lado de la puerta, desde el interior de la oficina. Abrió la puerta y entró en la oficina, luego cerró la puerta sin retroceder el escritorio del médico ni por un segundo. ¿Cómo supiste que yo era el que estaba en la puerta? Tom le preguntó a su médico, no con curiosidad sino con diversión en su voz mientras arqueaba las cejas. No hay nadie más que llame a la puerta de mi oficina una sola vez y se quede ahí sin decir una palabra ni identificarse hasta que haya una respuesta mía. El Dr. Walter dijo esto con una expresión de seguridad en sí mismo, como si estuviera diciendo lo obvio con la expresión de su rostro mientras miraba directamente a Tom, que estaba parado justo enfrente del escritorio del médico, mirando alrededor de la oficina con la mano izquierda en los pantalones. Bolsillo. Tom hizo caso omiso de la respuesta del médico mientras se dejaba caer en una silla cerca del escritorio y tomaba asiento, respondiendo al gesto de la mano del médico. Está bien, podemos terminar con esto lo antes posible. Esta sesión está empezando a resultar un poco molesta.
Jaja, me alegra que al menos te quede sentido del humor. El Dr. Walter dejó escapar una pequeña risa antes de que su rostro se volviera sombrío con una expresión dura mientras miraba al joven frente a él. ¿Has recuperado incluso el más mínimo recuerdo desde que estuviste en casa y rodeado de objetos e imágenes familiares? No, ni siquiera lo más mínimo. Me temo que tendría que diagnosticarte amnesia retrógrada, ya que parece que nuestros esfuerzos por recuperar tus recuerdos no están produciendo los resultados deseados. El Dr. Walter dijo esto con expresión comprensiva y se maldijo en el fondo por no haber podido ayudar al joven, que era el último hijo superviviente de su querido amigo. Oh, amnesia retrógrada. Corrígeme si me equivoco, pero ¿no es ese un tipo de amnesia en el que las posibilidades de que un paciente recupere sus recuerdos son muy escasas y casi nunca recupera sus recuerdos anteriores? Le preguntó con aprensión al médico preocupado. Por mucho que me duela admitirlo, eso es correcto. Lamento mucho no haber podido ayudarte cuando más lo necesitabas. Está bien, Doc, lo tomaré como mi segunda oportunidad en la vida. No todo el mundo tiene la suerte de tener una. Tenía una expresión de satisfacción al decir esto, principalmente porque con este diagnóstico no será incómodo cuando pase junto a alguien que se suponía que debía reconocer o cuando haga las cosas de manera diferente a su predecesor. Tengo que admitirlo, casi me sorprende que estés tomando también esta noticia, pero con esa actitud tuya es difícil imaginar que no lo hagas. Bueno, ¿qué puedo decir? Solo soy yo llegando a un acuerdo y ajustándome a mi nueva realidad. Tom dijo con tanta compostura y calma que habría enorgullecido a Thomas Shelby. Me enteré del funeral de tus padres y hermanos que se llevará a cabo este fin de semana. ¿Cómo van los preparativos? Tom asintió y respondió. Honestamente, todo lo relacionado con el funeral está a cargo de mis abuelos y algunos familiares, a quienes Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Ha pasado casi una semana desde el funeral y las llamadas de amigos y familiares pidiendo apoyo moral habían disminuido. Tom estaba sentado detrás del escritorio en el estudio de su padre y había estado leyendo diferentes libros solo para matar el tiempo. Había estado estudiando desde la noche del funeral ya que no había ninguna otra cosa de interés para él actualmente. Había leído el diario de su predecesor y resultó que era tan normal como un niño normal. Tom había estado leyendo diferentes libros y cultivando sus conocimientos, un hábito que adquirió de su mundo anterior. Era un lector rápido con un índice de comprensión extremadamente alto y podía procesar y analizar información más rápido que un adolescente promedio. Ya basta de holgazanear y alimentar solo mi cerebro. Se siente como si alguien me hubiera metido una bolsa de algodón dentro de la cabeza, necesitando estirarme un poco. ¿Gimnasio? También podría hasta que junte mi cabeza y queme el estrés acumulado mientras lo hago. Tom pensó en voz alta para sí mismo, sin sentirse cómodo con su estatura corporal actual. Su apetito había aumentado mucho debido a la urgente necesidad de su cuerpo de los nutrientes perdidos. En este momento, el cuerpo actual de Tom todavía se veía flaco debido a su larga estadía en el hospital y nada como el cuerpo compacto de un adulto joven promedio. Y tampoco había necesidad de conseguir un trabajo en este momento porque tenía suficiente dinero para cuidar de sí mismo por un tiempo, pero podría necesitar encontrar uno más adelante para tener un flujo constante de ingresos. Ya ha pasado una semana y aunque Tom había comenzado primero inscribiéndose en un gimnasio local cercano, principalmente porque solo tenía un juego de mancuernas para novatos en casa, todavía no dedicó horas, solo pasó unos días la semana. La razón por la que incluso se entretenía yendo al gimnasio era simplemente por sus movimientos rígidos y los dolores leves que sufría cuando hacía algo que estiraba sus músculos, como cuando limpió toda la casa inmediatamente después de ser dado de alta del hospital. Se había quedado sin aire mientras se recostaba en un sofá después de terminar solo con la sala de estar, su cintura le dolía muchísimo debido al trabajo pesado que tenía que levantar y agacharse. Después de poner en orden su respiración entrecortada, se dirigió a la cocina, disminuyendo el paso para no agotarse mientras limpiaba todos los utensilios y armarios polvorientos. Había dejado las habitaciones para el final porque eran las más sucias y necesitaban una limpieza a fondo. La primera habitación que limpió fue la de sus padres, no estaba tan desordenada pero estaba polvorienta y tenía una atmósfera cargada debido a la falta de aire fresco y luz solar. Había comenzado a limpiar la habitación abriendo las ventanas y dejando entrar el aire fresco que tanto necesitaba junto con la luz del sol.
Mientras limpiaba, encontró un álbum familiar que contenía fotografías de lo que una persona podría llamar una hermosa familia. Lo que les pasó fue bastante desafortunado porque se los veía muy felices. No es que se quejara porque ese incidente le llevó a tener una segunda oportunidad en la vida. Después de terminar con la habitación de sus padres, se dirigió a la de su hermano y la habitación era lo más infantil posible. El niño tenía figuras de acción de héroes en su estante polvoriento. No era sofocante a diferencia de sus padres, resulta que dejó las ventanas abiertas con las cortinas ligeramente cerradas, pero lo suficiente para que entrara la luz del sol. Las paredes estaban cubiertas con carteles del Flash como si fuera un fanático incondicional, pero una imagen notable. El marco estaba en su escritorio, era una foto en la que aparecía su familia y él tenía la sonrisa más grande, como si fuera un momento muy memorable para él. Cuando terminó de limpiar la habitación, una sonrisa traviesa apareció lentamente en sus labios como si de repente tuviera una idea muy agradable. Se había dado cuenta de lo espaciosa que era esa habitación y la idea que tuvo Tom en ese momento mientras miraba alrededor de la habitación fue transformarla en su sala de juegos personal. A los niños les encantan sus videojuegos. Se dirigió a la siguiente habitación inmediatamente y terminó con la de su hermano pequeño. La siguiente habitación era la de su predecesor, que ahora era suya. Al principio parecía la habitación de un adolescente promedio, pero estaba polvorienta y cargada como el infierno. Una patineta que tenía un diseño muy elegante descansaba en un rincón de la habitación. No se encontraron carteles de héroes, ni siquiera una foto familiar en la habitación. Lo único notable en la habitación fue la cantidad de libros ubicados en su estantería. Los libros no eran cómics ni literatura, eran sofisticados y solo podían ser entendidos por alguien con conocimientos reales que estudiara exhaustivamente. Resulta que el Ártico estaba ubicado encima de su habitación y definitivamente necesitaba ser limpiado. Pero no era nada de lo que esperaba, se había transformado en una biblioteca personal. El Ártico tenía una estantería que contenía libros sobre algunos temas avanzados. Tom era bastante inteligente en su vida anterior, pero no al mismo nivel en comparación con la de su predecesor. Él no lo hizo, parecía un nerd en las fotografías que Tom había visto, solo que los libros que leía estaban a la par de los que leían las personas que iban a sus doctorados. Lo más probable es que el tipo hubiera aprobado la mayoría, si no todos, los libros de texto recomendados por la universidad. Cuando terminó con su habitación, fue directamente al baño ya que era el siguiente lugar que necesitaba limpieza. Inmediatamente que terminó de limpiar la casa, comenzó a reorganizar la configuración a su gusto. La configuración original de la sala de estar tenía el televisor colocado en el medio de la pared del otro extremo y rodeado de sillas, una pequeña mesa sobre la elegante alfombra en el centro de la sala de estar. Luego movió los muebles necesarios a sus lugares preferidos y colocó el televisor en un lugar que le permitiera una vista visible de la puerta. Este verso está ocupado por lunáticos y quién sabe cuándo un psicópata podría irrumpir en su casa, necesitaba estar preparado para salir corriendo en cualquier momento, fue el pensamiento de Tom en ese momento. El sofá que había movido antes y que le causaba tensión en la parte baja de la espalda necesitaba ser reubicado nuevamente, lo movió a una posición opuesta al televisor mientras que la mesa pequeña estaba colocada al lado. La alfombra central permaneció en su posición, luego quitó las flores marchitas junto con su jarrón de la mesa del comedor y lo reemplazó con una pequeña canasta de frutas. La casa entonces se vio y se sintió un poco más cómoda para él, miró los retratos en las paredes y luego contempló si guardarlos en la habitación de los padres o simplemente dejarlos como están. Tom pensó críticamente en esto antes de tomar la decisión de dejarlos como están, en honor a la familia que tenía aquí y como un recordatorio constante para hacerlo mejor en su segunda oportunidad en la vida. El sótano era lo más básico posible, era más como un cuarto de almacenamiento usado para almacenar basura de la que no querían deshacerse, pero que podrían necesitarlas en algún momento. Esta manera de pensar no le sentó bien a Tom, porque creía que si algo ya no es útil o necesario, sería mejor deshacerse de él en lugar de dejar que ocupe espacio útil. Afortunadamente no estaba infestado de plagas y tenía muy poco contenido, es posible que no fuera un trabajo complicado hacer la limpieza. El siguiente era el único lugar en el que aún no había estado y estaba seguro de que necesitaba ser visitado. Este era el garaje y estaba ubicado al costado de la casa, conducía sin vigilancia al camino de entrada exterior, que era completamente visible desde la ventana de la cocina. En el garaje no había mucho que hacer, solo limpieza ya que llevaba un tiempo abandonado. La limpieza que Tom hizo en el garaje fue casi tan sencilla como la que hizo en el sótano y tomó menos tiempo.
Cuando terminó de limpiar la casa, se encontró completamente agotado y con los músculos profundamente tensos. El trabajo sirvió como una forma de ejercicio para sus flacos músculos, debido a la cantidad de tiempo que había pasado en la cama del hospital. Incluso las sesiones de fisioterapia que tuvo antes de su recuperación total no se comparan con la tarea que acaba de finalizar. Estaba empapado de sudor, casi como si hubiera corrido un maratón. Se dirigió directamente a la ducha para refrescarse antes de almorzar. Era más como un desayuno porque Tom no había comido ni una sola comida en todo el día. Eso se debía a que estaba completamente inmerso en el trabajo que había realizado. Después de la satisfactoria comida, se sentó en el sofá, encendió la televisión y pasó lentamente por los canales en busca de entretenimiento. Mientras miraba la televisión, la fatiga de las tareas domésticas lentamente lo alcanzó y comenzó a quedarse dormido. Antes de darse cuenta, se había hundido en el sofá para tomar una siesta rejuvenecedora que duraría hasta la noche. Punto de vista de Tom Hendricks, me han pasado muchas cosas durante los últimos 3 meses desde que llegué al universo DC. Mientras me adaptaba a mi nueva normalidad, todavía me fascinaba cada vez que veía humanos con superpoderes. Ya sean héroes o villanos, disfruté viéndolos demostrar sus poderes, ya sea en las noticias de la televisión o en vídeos capturados y publicados por civiles que tuvieron la suerte de presenciarlo en vivo. Algunos podrían decir que no fue una circunstancia afortunada y llamarla desafortunada porque la gente podría salir lastimada, o es una situación muy peligrosa e impredecible, bla, bla. Para mí fue emocionante, pasan cosas todos los días y es mejor que nos acostumbremos. O aprovechas al máximo tu situación y avanzas o te encoges de miedo y te quedas estancado debido al terror. En mi caso, elegí lo primero y decidí aprovechar mi segunda oportunidad en la vida. Recibí un correo electrónico de una administración de la universidad de mi predecesor que me exigía asistir a una reunión que decidiría el destino de mis académicos, considerando que había perdido un semestre entero. Aunque solo recibí esta oferta porque estaban informados del accidente y fueron lo suficientemente razonables como para dejarme curar, tanto de la muerte de mi familia como de mi amnesia. De hecho, asistí a la reunión y resultó que fue antes del comienzo del nuevo semestre. En la reunión la decisión que acordaron fue que yo repitiera el semestre, lo que básicamente era decirme que me quedara un año atrás. En realidad, me pareció bien esa decisión y también he estado leyendo en mi tiempo libre, así que estaba preparado para reanudar la universidad. Aunque en realidad esta sería la segunda vez que asistí a la universidad, me gradué en mi mundo pasado y me gradué con un resultado muy impresionante, por lo que el único problema que tuve esta vez fue que sería una molestia hacerlo todo de nuevo por primera vez. Segunda vez. Asistir a conferencias fue genial y todo excepto las miradas dirigidas hacia mí por personas que se suponía conocía me daban una sensación de incomodidad y a veces les devolvía la mirada en respuesta, por lo que ambos teníamos la misma parte de ese sentimiento poco elegante. Me encantó saber que la mayoría de mis compañeros de curso no repitieron el año porque cada vez que me veían en el campus, intentaban intercambiar bromas conmigo con la esperanza de que recordara quiénes eran para mí. Pero lamentablemente no tengo esos recuerdos e hice lo mejor que pude para evitar conversaciones. Las sesiones de entrenamiento en el gimnasio transcurrieron sin problemas y me pusieron en buena forma, aunque no estoy tan dedicado al entrenamiento diario como en mi vida anterior. El entrenador del gimnasio me llamó durante una de las sesiones y me preguntó por qué siempre terminaba haciendo solo la cantidad exacta de entrenamiento requerida para cada ejercicio y sin esforzarme un poco más para superar el límite. Mi respuesta para él había sido tan contundente como el peso que estaba levantando. Si quisiera superar los límites, realmente podría hacerlo, pero no deseo hacer nada que no sea una necesidad y no tengo que hacerlo. Convertido en musa por las palabras que le di en respuesta, respondió con una pregunta para satisfacer su curiosidad. Sé que podrías hacer más de lo que das, ¿no quieres lograr músculos pulidos como los míos? ¿Por qué querría preocuparme por la constitución de un culturista, cuando estoy contento con mis músculos tensos y en perfecta forma? Para ser honesto con él, no desearía hacer nada más allá de la cantidad requerida cuando obtenga resultados visibles con la cantidad requerida. Después de vivir una vida llena de duro trabajo y dedicación, no quiero repetir lo mismo en mi segunda oportunidad. Quiero una vida tranquila, relajada y sin muchos compromisos. Atlas tuve éxito en conseguir un trabajo después de un tiempo de búsqueda de empleo. Quería un trabajo tranquilo, a tiempo parcial que no me causara ningún estrés físico o mental. Así que principalmente busqué trabajo como recepcionista, camarero e incluso abogado.
Después de una larga búsqueda finalmente conseguí un trabajo como bartender en un bar con un nombre no tan llamativo que era Gary's Pub. La primera vez que entré al bar fue tan obvio que era mi primera vez allí, las miradas y miradas dirigidas hacia mí daban esa pista. Ignoré las miradas y caminé directamente hacia el mostrador mientras regresaban a sus actividades anteriores y no me prestaban atención. Había algo en el bar que no podía identificar, simplemente tenía la sensación de que si conseguía el trabajo aquí entonces mi vida aquí se volvería más intoxicada por alguna razón. La persona que estaba detrás del mostrador era una joven que vestía camisa blanca, chaleco y falda negra. Supuse que ese era el uniforme allí después de que otra persona que vestía trajes similares me llamó la atención en una esquina del otro extremo, limpiando una mesa llena de botellas vacías. Le conté a la señora de la barra del bar mi objetivo y ella cogió un teléfono y llamó a alguien, le dijo que había alguien que quería un trabajo. Faltan pocos minutos entonces, un hombre que parecía tener poco más de 40 años bajó de una escalera en la parte de atrás, se puso detrás del mostrador y me preguntó por qué quería trabajar allí. Me miró con una expresión que claramente decía no me jodas, niño. Una persona normal de mi edad se habría sentido intimidada por esa expresión en su rostro, pero yo no me estremecí, ni siquiera en lo más mínimo. Era mejor simplemente hablar claramente y no andar con rodeos en cuanto a mi razón para querer trabajar allí. Lo miré con una expresión imperturbable porque sabía que una persona que se deja intimidar fácilmente nunca podría trabajar en un bar. Le dije que estaba en la universidad y que quería un trabajo a tiempo parcial que no implicara trabajo secundario. Me miró fijamente por un rato antes de soltar una leve risa, me miró y dijo: «Conseguiste el trabajo, chico, este lugar no es un lugar para maricas y tú no lo pareces para mí. ¿Pero tienes alguna experiencia con un bar?». Respondí con franqueza: «No señor, pero estudio rápido». «Está bien chico, ven aquí mañana a las 4 p.m. Linda te mostrará cómo funciona». Cuando dijo el nombre Linda, hizo un gesto a la joven detrás del mostrador. Y así fue como conseguí el trabajo. He estado trabajando allí durante casi 3 meses y finalmente pude descubrir por qué el ambiente del bar me entusiasmaba. Fue porque ese bar resultó ser un terreno seguro lejos de los horribles crímenes que tienen lugar por la noche en esa ciudad, un terreno neutral donde los civiles y oficiales podían dejar los rencores afuera y entrar con un corazón libre de odio mientras beben. El estrés del largo día de trabajo desaparece. Aunque nadie podría decir si eran policías, tengo buen ojo para reconocerlos. La conclusión es que cuando vienen al bar, dejan afuera sus deberes oficiales y entran a tomar una copa como civiles. En el poco tiempo que he trabajado allí, he visto a bichos raros sentados y bebiendo con otros bichos raros mientras se jactaban de quien tuvo el día más difícil. Hay una emoción que a menudo siento cuando hablan de lo jodido que fue su día mientras les sirvo las bebidas, fue como escuchar una historia de la fuente real y no de una tercera persona. Por alguna razón que desconozco, las historias impactan de manera diferente cuando el narrador está borracho. Definitivamente es porque es el alcohol el que habla y derrama sus corazones. Intenté no familiarizarme demasiado con ninguno de ellos considerando que no quiero problemas ni nada que pueda hacer que me despidan. Así que principalmente hago lo que hacen los bartenders, responder a sus quejas y ser el hombre al que podrían derramar su corazón de borracho. Después de un tiempo de adaptarme a mi nueva vida y mis deberes diarios, finalmente todo se sintió normal, como la vida fácil que siempre había deseado. Donde podría hacer cualquier cosa que me haga feliz y no preocuparme por estar a la altura de las expectativas de nadie. Llegué a casa del trabajo esa noche alrededor de las 10:30 p.m., tiré mi bolso cruzado en el sofá y luego caminé directamente a la ducha para darme un baño frío y refrescante. Posteriormente, terminé mi baño y luego me puse una cómoda bata negra para mantenerme abrigado mientras iba a la cocina y preparaba leche tibia para ayudarme a dormir como un bebé esa noche. Y a partir de entonces, me senté en la mesa del comedor con mi computadora portátil colocada en la mesa frente a mí y mi taza a un lado mientras tomaba un sorbo de vez en cuando mientras investigaba. Aparte de mis estudios en la escuela, seguí adelante y comencé cursos en línea solo por aprender. Mientras estudiaba y tomaba mi curso en línea de la noche, me volví a tomar mis notas para poder anotar algo que me intrigara cuando mi mano derecha entró en contacto con mi taza y cayó de la mesa. ¡Ay carajo! Fue mi reacción cuando extendí un brazo para atraparlo pero no pude, y aquí fue donde las cosas se pusieron interesantes. Antes de que la taza pudiera hacer contacto con el grupo, se congeló en el aire sin derramar su contenido. ¿Sí? Lo has adivinado, la cosa está a punto de ponerse un poco más interesante por aquí. Mi respuesta inmediata fue: ¡santa mierda!
Me desconcertó mientras miraba la taza congelada durante unos 5 segundos con el brazo aún estirado antes de que continuara su movimiento y cayera al suelo, pero sin una abolladura. Mi leche se derramó y el suelo necesitaba limpieza, pero no lo estaba prestando atención a eso. El único pensamiento en mi cabeza en este momento es, justo cuando pensaba que las cosas ya no podían ser más Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.